Un gusto saludarlos desde la Universidad Estatal a Distancia. Les doy la más cordial bienvenida al taller Racismo Epistemológico en la Educación Superior. Esta actividad lo que busca es generar espacios de diálogo en temáticas de interés de la comunidad universitaria. Es organizada por la Defensoría Estudiantil y el Proyecto de Equidad y Diversidad del Programa de Desarrollo Educativo de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial. A continuación, tengo el gusto de presentarles a doña Lucía Arce Ovares, jefa de la Defensoría Estudiantil de la UNED. Adelante, doña Lucía. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Un abrazo solidario y fraternal a cada uno y a cada una de ustedes. Muchísimas gracias a Gabriela Rivera, funcionaria de la Defensoría, y a Francini Molina también por esta interesantísima charla que nos va a brindar a propósito de esta conmemoración y agradecida también por todo el proceso de organización. Esta temática de racismo epistemológico es muy interesante porque no necesariamente pensamos a veces en el efecto de los hechos, pero no el impacto que tienen en el tiempo. Ayer me ponía a pensar que si nos ponemos a describir cómo es una persona esclava, pues irremediablemente vamos a pensar que es una persona negra. Siglos de esclavitud, de dominación, de sometimiento en términos de relaciones imperiales, coloniales, llevaron a que la humanidad cometiera atrocidades propias de la imposición y propias de la sobreexplotación. Entonces, esto no se da solo en el momento en que se suceden los hechos. No podemos hablar solo del periodo colonial o de periodos anteriores o posteriores, sino que debemos pensar en la actualidad, no solo estableciendo paralelismos, sino también posicionándonos hoy en cuál es nuestra responsabilidad. Y por esto me parece plausible y me parece muy interesante esta charla sobre racismo epistemológico, porque nos va a explicar efectivamente cuáles son esos impactos tan arraigados en el imaginario mundial con relación a momentos atroces del pasado que pusieron un color, un determinismo genético a algunos grupos humanos y que todavía hoy tienen resabios tan sustantivos que estamos obligados en el marco de los derechos humanos a eliminar. Entonces dejo la palabra a Francini para que con esta antesala pues nos ilustre con este tema tan importante y tan interesante. Muchas gracias, doña Lucía, para presentarles a Francini. Francini es encargada del proyecto de equidad y diversidad del Programa de Desarrollo Educativo de la Vicerrectoría de Extensión, integrante de la colectiva afrofeminista ACOVEN y licenciada en Trabajo Social. Muchas gracias, Francini, te doy el pase. Muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias también, doña Lucía, por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a realizar como este taller que viene a ser más una introducción o un pequeño espacio de reflexión, ¿verdad? Que esperamos les puedan servir mucho, pero en mucha razón también en esperar de que reflexionemos sobre la conmemoración del Día de la Persona Negra y la cultura afrodescendiente, los impactos que ha tenido históricamente los pueblos y personas afrodescendientes a nivel nacional e internacional. Esa es un poco como la intención de este taller, que esperamos que lo disfruten mucho. Entonces voy a comenzar con la presentación. Me indican si se observa bien. Sí, sí se observa. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tenemos que este taller se llama Racismo Epistémico en la Educación Superior. ¿Por qué queremos iniciar dentro de...? Yo creo que este va a ser el inicio de muchas acciones que esperamos en el futuro ejecutar en relación sobre temas étnicos, raciales y hacia la población afrodescendiente. Y me parece súper importante iniciar con esa temática, porque ya lo vamos a ir como profundizando. ¿Qué tiene que ver el racismo epistémico? ¿Por qué es un tema que tengamos que abordarlo dentro de la educación superior?
¿verdad? Y que atañe también a la UNED de nuestro tema. Un poco lo que es la agenda. Yo sé que tenemos un tiempo limitado, igual es un tema taller y a nivel virtual, y esperamos que sea lo más dinámico posible. Por tanto, si tienen dudas, preguntas, pueden comentar en el chat, pueden levantar la mano. Eso es una modalidad taller, entonces realmente considero que los aprendizajes los podemos construir en conjunto. Gaby me va a estar asistiendo si hay manos levantadas y tengan la libertad de realizar consultas o realizar comentarios. La agenda de hoy está para un taller de hora y media y vamos a analizar como a primera entrada qué es el racismo epistémico, las caras del racismo epistémico en la educación superior, consecuencias, cómo trabajar, cómo combatirlo, un trabajo en grupo y posibles consecuencias que tiene el racismo epistémico en la universidad y también en la sociedad. Bueno, para entrar en lo que es el racismo epistémico, vamos a dividirlo primero en sus dos conceptos, ¿verdad? Que compone la palabra. Vamos a entrar primero a lo que se entiende el racismo. Hay que comprender primero que el racismo ha estado o ha acompañado a la historia de la humanidad y ha evolucionado igual que la humanidad. El racismo que tenemos actualmente es un racismo que se considera como clásico, tiene bases biológicas, ¿verdad? Y es un racismo que se asienta inclusive con el pensamiento nacionalista, el pensamiento de Estado, en razón de que entonces es únicamente fenotípico, ¿verdad? Es como la persona se observa y ahí sí se está entendiendo el racismo biológico. Sin embargo, solo como porque ya hablar sobre el racismo en sí mismo sería como un curso entero, el racismo a lo largo del tiempo de la humanidad ha tenido diferentes conceptos, ¿verdad? Todo igual ha sido siempre como para segregar la población o para, ¿verdad? Creer de que existen diferentes tipos de poblaciones, inclusive el racismo también tenía características religiosas. Por eso ha evolucionado, sin embargo, en la actualidad se concibe el racismo porque va a partir del concepto de raza a partir de esto biológico, ¿verdad? Entonces, vamos a partir sobre ese racismo biológico que realiza segregaciones a partir de las apariencias, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se entendería como racismo? Las atribuciones de significados negativos a ciertas características fenotípicas y o genéticas de los seres humanos. Es decir, existe una sociedad que jerarquiza a las personas a partir de cómo se observan, ¿verdad? Y hace la creencia de que existen pues separaciones, ¿verdad? Y que entre ellos hay personas que tienen pues poder y quienes no, ¿verdad? O quienes en la sociedad deberían de conseguirse ese poder. Ahora, por el concepto de epistemología, el concepto también ha estado debatido en la comunidad científica porque se puede ver desde dos maneras: epistemología nada más de su eje científico o epistemología como todo el concepto de conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entender primero qué es dentro de la etimología de esta palabra. Episteme significa conocimiento y luego pues es del estudio, ¿verdad? O teoría. Entonces, para ponerlo como en palabras, la epistemología sería el estudio del conocimiento. Para efectos de este taller, entonces, sabemos cómo que entonces también el concepto ha estado polarizado entre eso, si es nada más epistemología como conocimiento científico o como conocimiento en general. Vamos a partir como en un concepto general, entendiendo que la epistemología es como aquellas formas en cómo se construye el conocimiento, ¿verdad? Ahora, ya vamos a entrar un poquito uniendo esas palabras y qué es el racismo epistémico. Entonces nos vamos a basar en ese concepto de Grossfogel,
que dice que es la inferioridad de todos los conocimientos precedentes de seres humanos clasificados como no occidentales, no masculinos o no heterosexuales. Entonces, basándonos entonces de lo que se entiende como el racismo en sí, entonces vamos a ver que en la sociedad, quien construye conocimiento, va a haber conocimientos que son jerarquizados. Es decir, vamos a abordar cuáles son los conocimientos que se naturalizan, ¿verdad? Los conocimientos que inclusive percibimos más dentro de la educación superior y que pasan con aquellos conocimientos de las poblaciones que no son occidentalizadas, que no son blancas, ¿verdad? Bueno, ¿qué sería entonces el racismo epistémico? Sería naturalizar como saber o como conocimiento real aquellas formas de pensar que son avaladas por Occidente, que son también producidas por personas blancas, y entonces se les posiciona como universales, se les posiciona esos conocimientos construidos desde ahí, principalmente desde la zona principalmente norte geográficamente, como las reales, como conocimientos. Y las que están de la otra parte, las que son construidas por personas racializadas, las que son construidas desde el hemisferio sur, ¿verdad? Entonces se les concibe no conocimientos científicos o no conocimientos saberes. Esto es de un racismo epistémico, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos que son jerarquizados abajo, ¿verdad? Que son jerarquizados como no válidos, entonces vienen a estar al margen y no son visibilizados y no son, no forman parte de la construcción de conocimientos que vemos principalmente en la educación superior. Y ahí vamos a ir abordando como el tema. Entonces, aquí presento dos imágenes. Yo quiero que me indiquen por lo menos qué ustedes piensan de que son estas personas que están al lado derecho, si saben quiénes son. Tal vez lo puedan comentar en el chat o pueden encender el micrófono igualmente. Están muy callados. ¿De dónde provienen? ¿A quién les... Comenta Guillermo, a Anita y Jimena que son filósofos. Ok, filósofos. ¿Filósofos de dónde? Por lo menos tenemos ideas de qué parte son. Agregan que son griegos, filósofos griegos de Grecia. Ok, podemos tal vez no conocer sus nombres, ¿verdad? Pero bueno, aquí irían personas como Platón, pensadores de hace muchos tiempos, ¿verdad? Y que sin conocerlos, los hemos visto en los libros de historia, ¿verdad? Por lo menos por la forma en cómo están construidos, se nos viene una idea de dónde son. Sin embargo, el de la izquierda, ustedes sabrían, pueden batear, porque aquí estamos no para juzgar conocimientos, ¿verdad? Ni para juzgar experiencias, aquí estamos para aprender todas y todos. Entonces, pueden batear. ¿De dónde creen de que viene ese símbolo de aquí a la izquierda? Anita dice que por los colores parece africano. Jimena Ujú. también dice que le suena africano. Ok, muy bien. Y, ok, entonces, que nos suena africano, pero no sabemos qué es. Ercilia dice que mayas. Ok, bien. Perfecto. Entonces,
tenemos por lo menos ciertas ideas de dónde vienen las personas que están a la derecha, pero no tenemos idea, o tal vez nos ha costado un poquito identificar, ¿verdad? Las personas, la imagen de la izquierda. Esto mucho deviene también de que eso no lo observamos. Esto que vemos aquí a la izquierda es una adrinca. Las adrincas son construidos por pueblos afrodescendientes en África, o personas negras en África, que vienen a condensar muchas palabras y es la forma en cómo representaban a su pueblo o querían expresar un significado. Entonces, por ejemplo, ese es un adrinca, una adincra de conocimiento, ¿verdad? Esta simbología. Inclusive, como ustedes también mencionaron, tiene tal vez algunas similitudes con símbolos mayas, e inclusive esos tienen ciertos conocimientos que condensan, que no las aprendemos, ¿verdad? Y que inclusive son más cercanos a nuestra realidad. Para no irnos muy lejos, en Costa Rica también tenemos varios pueblos indígenas que han construido simbología y no conocemos, ¿verdad? Sus significados, no las estudiamos, no las incorporamos, ¿verdad? Porque cierta parte de este racismo epistémico nos hace sentir de que entonces eso no es válido, que hay que alejarnos de eso, y entonces perdemos esa representatividad. Algo que de hecho se me mencionó como mencionar al principio, es que este racismo epistémico, ¿verdad? Por el marco de la conmemoración al Día de la Persona Negra, lo estamos abordando desde del racismo epistémico hacia las personas afrodescendientes y negras, pero el racismo epistémico también aborda a todos aquellos pueblos indígenas que no tampoco son representados en la academia. Entonces, solo como para hacer como esa aclaración. En este taller vamos a ver entonces 3 caras del racismo epistémico en la educación superior y son propuestas por Luby, que es una académica afrocolombiana, que nos indican 3 formas de percibir o de analizar el racismo epistémico dentro de la academia. Y lo vamos a ver en estas 3 formas. El pensamiento eurocéntrico, la invisibilización en el currículo de los aportes desarrollados desde lo negro afrodescendiente y la marginalización académica. Bueno, vamos a empezar primero por el pensamiento eurocéntrico. Bueno, aquí ese concepto nos viene a hablar de que son un sujeto europeo frente a otros sujetos racializados no europeos bajo los parámetros y esquemas con los que fue educado en el epicentro del conocimiento universal europeo. Si este patrón se repite con sujetos y hombres y mujeres no europeos, pero que son formados bajo las líneas del pensamiento eurocéntrico, se consideran una autoridad para determinar lo que es inferior y superior epistémicamente hablando. En resumen, esta frase que es sobre el pensamiento eurocéntrico nos viene a decir cómo es el comando de la línea jerarquizada del conocimiento. Entonces, tenemos conocimientos que son creados en el hemisferio norte, ¿verdad? Principalmente en todo lo que es Europa y todo lo que es Estados Unidos. Donde se construye ese conocimiento, solamente ahí es construido como lo científico y lo universal, ¿verdad? Desde ahí, esos conocimientos son transportados a donde están las academias, donde están las universidades, y se reproduce ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa cadena de producción, entonces no estamos construyendo desde aquí, no estamos construyendo desde el sur, ¿verdad? O desde donde estamos. O inclusive, ¿verdad? Se reproduce ese pensamiento eurocéntrico sin estar precisamente en Europa. Es decir,
lo que leemos, lo que se construyen, vienen a reproducir un poco esos conocimientos de allá. Entonces, eso es como un pensamiento eurocéntrico. Pensar de que únicamente lo que está construido desde personas blancas o que corresponden a esos intereses que también son capitalistas, ¿verdad? Un poco, vienen a ser lo real, lo científico. Lo eurocentrismo es también basar la idea de que el conocimiento centrado tiene que ser únicamente en Europa. Entonces, esta afrocolombiana escritora hizo entrevistas a mujeres afrodescendientes en una universidad en Colombia y a mí me gusta porque rescató frases de la entrevista, entonces yo lo añadí a la presentación para que pudiéramos entender un poco, ¿verdad?, cómo se materializa este racismo epistémico. Entonces, en esta entrevista realizada, Palma dice que la gente está en la maestría conmigo, solo se pensó en Europa, solo pensaron los griegos, lo que los griegos pensaron y ya, hasta ahí. Esa es toda la posibilidad de pensamiento. Entonces no había nadie que pudiera dirigir mi tesis. Bueno, casi no encuentro un director para eso, porque no son temas propios de la filosofía. Los temas propios de la filosofía son el poder en Marx, la noción de eclesias en clan, cosas así. Es pensar y repensar sobre lo mismo. Es como morderse la cola todo el tiempo. Entonces, cuando estamos, ¿verdad? La universidad, y estamos en la educación superior, la universidad viene a decirnos entonces de que tenemos que tener universalidades de conocimientos, pero si lo analizamos, esa universalidad de conocimientos no existe totalmente en la práctica, ¿verdad? Porque estamos reproduciendo los mismos conocimientos que vienen desde afuera y que vienen desde Europa y que vienen desde realidades que no corresponden realmente a veces en nuestra misma realidad, desde las realidades latinoamericanas. Y que inclusive les decimos a nuestros estudiantes, que ojalá que hayan bastantes estudiantes en el taller, que exploren, que sean críticos, pero críticos bajo una lógica cerrada, ¿verdad? Que sean críticos bajo estos conocimientos que sí son considerados científicos, ¿verdad? Y no irse más allá, ¿verdad? Porque y tal vez tenemos pensamientos de que eso no aplica aquí, ¿verdad? Tal vez la filosofía africana no aplicaría a la realidad latinoamericana, pero entonces lo eurocéntrico sí. Los pensamientos realizados desde la academia sí. Entonces viene a ser un poco, ¿verdad? A entender de que donde está la base de conocimiento, las posiciones de poder, ¿verdad? El conocimiento es poder, al final de cuentas, están basados desde estos lugares geográficamente. También otro elemento que viene a ser del racismo epistémico, y que ya eso también trataría de otro taller, es cómo inclusive la academia o toda esta comunidad científica avaló por mucho tiempo el racismo en la sociedad o las prácticas racistas. Podría mencionar como varios elementos, ¿verdad? Como muchos científicos de las ciencias exactas o inclusive de las ciencias sociales avalaron desde sus narrativas eurocéntricas para que se cometieran atrocidades hacia los pueblos indígenas y hacia los pueblos afrodescendientes, ¿verdad? Y eso también viene a ser como parte del racismo en la educación superior. Entonces voy a compartirles como esta cita de Gould que dice, no existe, no hay, ni ha existido jamás evidencia inequívoca alguna que respalde una determinación genética de los rasgos que pueda, tentamos a realizar distinciones raciales, diferencias entre las razas, entre los valores medios del tamaño cerebral, inteligencia, discernimiento moral y así sucesivamente.
No obstante, esa falta de evidencia no ha evitado que se expresaran opiniones científicas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces, o se apoyó de muchos científicos para realizar acciones o atrocidades hacia poblaciones afro porque se entendía de que las poblaciones afro o indígenas, ¿verdad? Eran no personas o personas de segunda categoría, entonces se avalaba de ahí hacer atrocidades en su cuerpo. Por ejemplo, está todas las investigaciones que se hicieron en mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, ¿verdad? Para investigar, ¿verdad? Y ahí se valió a partir del racismo, o también cómo se hacían expresiones de biologicistas diciendo de que sí habían diferencias, entonces de ahí se avalaba, ¿verdad? El hecho que mencionaba en la presentación Lucía para cometer atrocidades y validar la esclavitud. Entonces, también no hay que perder de vista desde la academia o desde también la comunidad científica se prestó o se ha prestado históricamente a partir desde esos juicios que se entienden como científicos o como la verdad o la realidad para que ciertos grupos de poder cometieran acciones, ¿verdad? Que inclusive también no podemos distanciarnos mucho de la realidad actual, ¿verdad? Que también hay cuestiones en que nos prestamos a partir desde estas supuestas posiciones desde la academia para decir de que desde que aquí no deberíamos de abordarlo o que eso no se debería de ver aquí, ¿verdad? Y entendiendo de que, bueno, una universidad debería realmente tener esta universalidad de conocimientos. Pero bueno, eso es tal vez tema de otro taller para profundizar todas las atrocidades académicas en cuanto al racismo. Sí. Melissa comenta, por dicha en la actualidad tenemos más acceso como a la filosofía japonesa, que en lo particular me gusta mucho. Tuvimos también un problema en traducción de textos porque incluso al traducirlos al inglés por anglosajones, hay muchos significados que se pierden e intencionalmente traducían según sus intereses. Y después eso es lo que nos llegaba a nosotros. Exactamente, sí. Y también son cuestiones que suceden, ¿verdad? Que no, por ejemplo, de ahí son textos de hace mucho tiempo y eso también se va perdiendo en el camino. Y es por la misma cuestión que se universaliza lo europeo como el conocimiento, ¿verdad? Como, real y lo demás se reliega, entonces pasa mucho tiempo y las personas que aborden esos temas, pues no están como para hacer esas traducciones o ya se perdieron en su totalidad, entonces lo que quedan son interpretaciones. La segunda cara, y muchísimas gracias Melissa por ese comentario. La segunda cara es la invisibilización en el currículum de los aportes desarrollados desde lo negro afrodescendiente. Entonces partíamos de que estábamos desde los conocimientos eurocentrados, ¿verdad? Que ahí genera un filtro. Y ahora estamos con la segunda cara, que es cómo esto repercute en la malla curricular, ¿verdad? De la educación superior. Es decir, lo vemos eh, dentro de la educación superior o inclusive lo vemos dentro de la educación general. Lo vemos en las escuelas, los vemos en los colegios y más allá de que si lo vemos o no, ¿cómo lo abordamos también? ¿Lo abordamos éticamente? Por ejemplo, estaba este tema que fue muy controversial sobre dejar o no el cuento de Cocorí, ¿verdad? ¿Cómo abordamos estos temas en el aula? También nuestros profesores y profesoras tienen las herramientas para abordarlo correctamente.
somos humanos, ¿verdad? Y reproducimos igual cuestiones machistas, patriarcales, y entre ellas también reproducimos el racismo estructural. Entonces, si no preparamos a los profesores para abordar estos temas, tienen las capacidades para abordarlo éticamente dentro de las aulas. En la malla curricular universitaria vemos profesionales, autores, autoras, y que los hay, porque tal vez puedan decir que no, es que no, tal vez no hay personas profesionales de manera contemporánea. Puedo decir que tal vez hay profesionales afrodescendientes en casi todas las áreas, pero pasan por esta misma cuestión, ¿verdad? De ser invisibilizados o invisibilizadas, siendo que no se incluyen estos temas en la malla curricular, las colaboraciones o construcciones de conocimientos realizados. O se ponen los temas raciales o étnicos como en un segundo o tercer plano. ¿Cuáles son acciones concretas de esta cara del racismo epistémico? Es cuando textos académicos, cuando no se muestran, ¿verdad?, toda la producción de conocimientos hecho desde lo negro afrodescendiente, o cuando no se exponen los aportes y el papel de las poblaciones racializadas en la construcción de nación, ¿verdad? Entonces es lo que mencionaba. Hablamos sobre, tal vez dentro de las aulas, de que sí hubo poblaciones afrodescendientes que construyeron, estuvieron o realizaron aportes dentro de lo que fue el ferrocarril, pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos solo como personas que fueron explotadas y ya, ese fue su papel, revictimizante, nada más, o realizaron otras contribuciones en la nación, o vemos en su totalidad, ¿verdad? Las contribuciones que hicieron. O inclusive visibilizamos que existen conceptos o teorías que son realizadas desde la resistencia de poblaciones afrodescendientes. Por ejemplo, la interseccionalidad, que ahora están en boga. Sabemos de que tiene su auge desde una mujer negra, desde un feminismo negro. Entonces son cuestiones que nos tienen que hacer como reflexionar, y de ahí viene esta relación del epistemicidio, que para tantos son los procesos de opresión y explotación al excluir grupos y prácticas sociales que excluyen también los conocimientos usados por esos grupos para llevar a cabo esas prácticas. A esta dimensión de la exclusión se le llama epistemicidio. Entonces, el no incluirlos, el no visibilizarlos, el no nombrarlos, ¿verdad? Vienen a contribuir a que esta construcción de conocimiento de esas personas ¿verdad? Se quede ahí y se pierda. Por ejemplo, pues fue una acción de que, por ejemplo, el pueblo Chorotega, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Se ha perdido tantas cosas. Bueno, obviamente la universidad en esas cuestiones no ha tenido, digo yo, que ver, pero para ver un ejemplo de cómo se mueren conocimientos y que no los tenemos incorporados en la universidad, ese es uno. Hay muchos conocimientos que son construidos desde aquí, y también inclusive desde poblaciones afro, por ejemplo, el inglés criollo limonense, que de hecho es un idioma que se está perdiendo, y qué hacemos como para rescatarlo, ¿verdad? Hay muchos conocimientos que se han perdido a lo largo de la historia y solo están quedando los que son homogenizados. Bueno, entonces aquí tenemos una práctica que vamos a hacer. Entonces yo quiero que me comenten acá en el chat, primeramente, si lo que puedan, y aquí ojalá que participen todos y todas, que me comenten los nombres de las personas de la izquierda. Lo pueden escribir en el chat, o si lo quieren también comentar por micrófono, no hay ningún problema. Y puedan decirme las que puedan,
de la izquierda. Mr. Gavit, no sé si se pronuncia así. Bob Marley. Bob Marley. Ferguson. Campbell. Michael Jackson. Cantante de calipso, Bob Marley. Gimnasta, Michael Jackson. Simon Biles. Ferguson. Ok. Entonces, vemos que la mayoría se ha podido como decir, ¿verdad, Gaby? Sí, creo que sí, los nombraron a todos los de ese lado izquierdo. Ok, súper bien. Y ahora del lado derecho, ¿me pueden mencionar igual quiénes son esas personas? Queens Duncan. Los de la derecha no los reconozco. Alex Curley, Marcus Garvey, Jocelyn Steyer, Queens, Mata Angelus, Eulalia Bernard, Ok. Creo que este cuesta un poquito más, ¿verdad? Ok. ¿Por qué consideran tal vez que podemos con mayor facilidad reconocer a las personas de la izquierda que a la derecha? Diego tiene la mano levantada. Diego sí. Diego. Ajá. Buen día, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, es que no puedo escribir en el chat por alguna razón. Y antes tenía problemas con micrófono y cámara. Pero para participar por acá, coincido en los compañeros en el chat. Las personas de la izquierda han tenido una mayor difusión por los medios de comunicación. Entonces, quizás por eso las reconocemos más fácilmente que las personas de la derecha. Entonces, creo que esa es la razón. Ok. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Cómo se llama? Es que me apareció como Diego. Diego. Muchísimas gracias, Diego. Es que me apareció el usuario y luego se fue. Exactamente, hay muchísima más difusión de los medios de comunicación, exacto. ¿Y qué acciones tienen en común estas personas de la izquierda? ¿Qué tienen en común? Son productores y difusores del conocimiento. El de la izquierda. Ah, perdón, de la izquierda. Perdón, pensé que iba a pensar de la derecha, que había dicho el de la derecha. Pero sí, el de la derecha sí tiene eso que mencionó. Sí, son Es profesores de que conocimiento. los de la izquierda, digamos, es que en otras culturas o en otros grupos
que no son el blanco, se les ha permitido y se ha visto como un elemento a veces, ¿verdad? O sea, de forma peyorativa, la cultura, la producción, lo que hace es ponerle color, lo que hace es ponerle pimienta, entonces está muy bien y lo disfrutamos y nos gusta, pero es muy distinto cuando en la posibilidad de, entre comillas, darles permiso para la creación del conocimiento y para que esas propuestas teóricas en los diferentes ámbitos sean tomadas como válidas y se inserten en el desarrollo progresivo de la humanidad, ¿verdad? Ahí no, ¿verdad? Esto es como las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ya cuando pasan nuestras fronteras, ya la cosa es distinta. Lo mismo aquí, hay fronteras muy delimitadas a partir de lo que muy bien nos explicabas. Entonces, no importa, porque lo cultural, lo artístico, el baile, la música, nos da algún color, nos gusta, es un souvenir, es como ir a visitar otros países en donde qué bonito, ¿verdad? Lo que vemos es distinto a lo nuestro, pero eso es muy diferente a darles la posibilidad de la palabra, de la voz, del conocimiento, del aporte, de creer, porque eso sería dejar la supremacía de lado. Ujú. Sí, exactamente. Muy buen comentario. Lo que vemos en común, que está aquí en la parte de la izquierda, es que son personas que son dedicadas al deporte y que son dedicadas al arte. Entonces, como para hacer, ahí pueden ver si hicieron check o no. Este es Walter Ferguson, Joel Campbell, Bob Marley, Simone Biles y Michael Jackson. Estas personas que están aquí, tal vez, ¿verdad? Como perpendicular, son personas que son artistas, han dedicado a la música, ¿verdad? A la cuestión del espectáculo. Y a la cuestión del deporte, tenemos a Joel y a Simón, ¿verdad? Hay personas que son nacionales, como Walter Ferguson y Joel, y hay personas que son internacionales. Es decir, que como mencionaba Lucía, y también Diego, que son difundidos más dentro de los medios de comunicación, y es que existe también o repercute el racismo estructural, la ideología de que es que las personas negras son buenísimas para el deporte o son buenísimos en cantar y bailar, entonces, ¿verdad? Les permitimos, porque igual cada uno obviamente enfrentó luchas para destacar, inclusive en el arte y en el deporte, pero le permitimos más esos espacios, ¿verdad? Porque tenemos la idea de que es que todos los negros son biológicamente aptos para el deporte y no es así, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Es como decir que todas las personas son aptas para algo. Hay diversidad dentro de los pueblos afrodescendientes, pero lo que hacen las estructuras racistas es homogenizar, ¿verdad? Que todos son iguales o que todos servimos para eso, nada más para eso. ¿Por qué? Porque, bueno, el deporte son resistencias físicas, entonces viene de ahí también de la idea de que eran más actos para realizar acciones forzadas, ¿verdad? Por mucho tiempo la música, y que es parte de su episteme, de narrar sus historias, de tener una narrativa y de preservar sus conocimientos, su identidad cultural, lo fue las cuestiones artísticas para los pueblos afrodescendientes, ¿verdad? Lo que fue la música, el calipso, no es una cuestión nada más de entretener, una forma de narrar sus historias, de sus vidas cotidianas. Por ejemplo, también el Rastafari no es nada más como una cuestión, ¿verdad? Como se ve en la actualidad de cuestiones banales, sino que también tiene ahí un concepto filosófico, pero nada más se le atañe pues consumos de psicoactivos y demás, y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces reducimos nada más lo que nos entretienen cuando también cada una de estas formas de expresiones tienen en su profundidad formas en que se han intentado preservar la historia, su episteme de construir conocimientos, pero el reducirlo nada más a lo cultural, nada más a lo de entretener, nada más a lo chismes, ¿verdad? También dentro de la vida personal de las personas, es nada más para reducirlo
y verlo de esa manera. Todas las personas de la derecha, si son personas que han estado dentro de las esferas político, científico, académico, legal. Entonces, para mencionarles a cada uno de ellos y sus trayectorias, o tal vez para que ustedes me cuenten, porque ustedes también acertaron algunos y me contenta eso. Esta persona, alguien ahí lo mencionó, entonces tal vez si puede encender el micrófono para nada más no escucharme a mí. Alguien que me pueda decir quién es él y qué hizo de los que acertaron. Diego. Gracias. Él es Alex, o era Alex Curling Deslizer, creo. Fue la primera persona afrodescendiente diputada en el país en 1953 por el Partido de Liberación Nacional. Perfecto, Diego, excelente. Lo que hizo don Alex Curling, además de ser primer diputado afrodescendiente, hizo la ley Curling, que fue que las personas extranjeras pudieran obtener la nacionalización, porque hubo mucha migración, bueno, a nivel costarricense vivimos en un territorio geográfico que ha permitido, que nos avala como esta forma de estar en un cruce migratorio, entonces han existido a lo largo de la historia diferentes diásporas afrodescendientes, y bueno, y entre una de ellas fue las migraciones africanas, y bueno, y lo que hizo esta ley Curling fue permitir la nacionalización de las personas que eran extranjeras, ¿verdad? Entonces, tuvo un gran impacto porque entonces habían esas personas que eran de Jamaica y ya lograron obtener pues su nacionalización al estar viviendo aquí ya por más de 30 años, ¿verdad? Nada más que no eran reconocidos como costarricenses. Entonces, eso es lo que permitió pues, esta ley Curling. Muchísimas gracias, Diego. La persona de acá, ¿quién es? Tal vez alguien que lo pueda comentar. La de aquí abajito de Alex. Es que a mí se me pareció a Jocelyn, perdón, Sower, no sé cómo se pronuncia, que fue la persona que propuso, una exdiputada que propuso el proyecto de ley para reformar el artículo 1 de la Constitución Política, ¿verdad? Que hiciera Costa Rica multiétnica y pluricultural, pero no estoy segura que es ella porque luego tengo una imagen más bien con el pelito mucho más corto, entonces puede ser que esté equivocada. No, tranquila, muy Jimena. importante el aporte de esa persona. Ajá, pero no es ella, pero muchas gracias por el aporte. ¿Alguien iba a hablar? Jimena tiene la mano levantada. Ok. Sí, pero también el batazo, porque me parece que debe ser la activista en derechos humanos, que no sé si se llamaba Maya Angelou o la otra que acaban de poner aquí en el chat, pero sí también dificultad para reconocimiento de rostros. Sé que es No, activista, tranquila. pero no sé Ajá, exactamente quién. ajá. Bueno, yo hice un poco ahí trampa porque tal vez la imagen que más se recuerda de las personas es cuando se estaba en su etapa joven y no tanto, bueno, en sus etapas ya adultas, pero bueno, ella es Angela Davis. Ella sí estuvo en Costa Rica en el 2000, creo que 21, que hizo el acto inaugural en la UCR. Angela Davis, bueno, es una escritora, tiene muchos libros en temas raciales y de género, y bueno, es una activista. Entonces, ahí, si anduvieron cerca, genial, ¿verdad? La persona a la par, que ahí también vi que algunos pusieron el nombre. Quince Duncan, Ajá, Quinson. escritor, profesor universitario muy reconocido, ha sido políticamente muy importante en el país, ¿verdad? Para temas de la afrodescendencia, inclusive
llegó a ser comisionado sobre temas de la afrodescendencia con Luis Guillermo, con cuando fue presidente el señor Luis Guillermo Solís. Bueno, aquí para meter un anuncio, en la UNED hicimos un material multimedia, yo fui la productora, tuve el placer de trabajar con este señor, con varias gente, en donde se habla sobre nuestras raíces afrodescendientes, porque realmente sabemos que vivimos en un país donde todos somos mistados, como diría Magón, ¿verdad? Entonces ahí reconociendo el afrodescendiente que hay en nosotros, es un multimedia muy interesante y se les recomiendo que lo busquen. Si lo puede pasar el enlace y ponerlo en el chat, sería genial. Si no, ahí también dejarnos la tarea de buscar también. De buscar estos temas. Muchísimas gracias. Ay, es que no me salen los nombres, pero muchísimas gracias. No sé el nombre. Sadie. Sadie, muchísimas gracias. Excelente. Entonces, sí, Quinn Duncan es un escritor, tiene cuentos, tiene teorías étnicos raciales. Entonces, para hablar de estos temas es un referente genial y es costarricense. El de aquí, esta persona de abajo, Gaby sabe que no puede soplar. Parece un gobernante o un militar, pero pueden darnos alguna pista. Ok, es jamaiquino. Y bueno, sí, se ve militarizado en esa foto, pero no era gobernante, pero sí era activista. Bueno, esta persona se llama Marcus Garvey, vivió o nació Claro, en Jamaica. nunca he visto esa foto de Marcus Garvey, no lo reconozco. Sí, él es él. Y ¿qué hizo Marcus Garvey? Fue un activista, fue el precursor de la UNIA, que se encuentra en cada país, bueno, en la mayoría de países, que lo que intenta es unir a los pueblos afrodescendientes. Vivió en Limón, ciertamente, ¿verdad? Sí, vivió en Limón, exactamente. También un tiempo en Nueva York. Y bueno, y lo que hizo durante toda su vida fue promover los derechos de las personas afrodescendientes. Fue un activista muy reconocido y a nivel nacional también tuvo mucho impacto para empoderar a los pueblos afrodescendientes en Limón y a nivel internacional también. Más bien fue un honor que él viviera, bueno, estuviera un tiempo también en nuestro país, porque es un activista muy reconocido a nivel del Caribe y de Latinoamérica. Esta persona acá en el medio, ahí está, no, escucho como algo, no, pensé que me había salido. ¿Sí se observa la presentación? Sí se observa, pero como Okay. que lo minimizaste. Y dice Anita Okay. que es la escritora Eulalia. Exacto. Eulalia Bernal es bueno, fue una maestra. Tiene escritos de poemas bellísimos, preciosos, en idioma de inglés criollo limonense, en inglés, y realmente pues tiene demasiados aportes en la literatura costarricense. Y esta persona de acá, la última, pueden poner un mensaje o pueden también encender el micrófono. ¿No?
Ella es Kimberly Crenshaw, que es a la que se le acuñe el concepto de interseccionalidad. ¿Verdad? Ahora que está en boga tanto la interseccionalidad, a veces se nos olvida su matriz, que nació desde los movimientos afrodescendientes negros. Kimberly es una afrodescendiente de Estados Unidos, abogada, ¿verdad? Que intentó hacer el reconocimiento a manera legal, porque ustedes saben como que a nivel de materias de derechos, a veces es una estructura que es muy cerrada, es una cosa o la otra. Ella impulsó este concepto para entender de que existen experiencias que transversen un cuerpo y transversen en su experiencia única, es decir, mujeres afrodescendientes, no solo son temas raciales, no solo son temas de géneros, es un tema que converge, entonces por eso le puso interseccionalidad. Bueno, entonces, este era un reto, ¿verdad? De personas que reconocemos más y los de la izquierda son porque se les da mucha difusión. Es igual que van a entender mucho ahorita que lo que es hoy y mañana, mucho de estas visibilizaciones siempre son desde los aportes culturales que han realizado. Y no es que esté mal que se utilice esas interpretaciones culturales, porque como les comenté, a partir desde estas concepciones es que muchos pueblos afrodescendientes han resistido el racismo a partir de la música, a partir del baile. Son expresiones en que han permitido tener su resistencia, de tener su resiliencia ante las dificultades. Sin embargo, solo se los reducen a ritmos musicales, ¿verdad? Y se deja por aparte la cuestión crítica, ¿verdad? Porque mucha de la música tiene esa concepción crítica de la sociedad, pero lo vemos como solo música, solo ritmo. Y en esas conmemoraciones muchas veces van a partir desde ahí, desde lo cultural, pero los aportes que han realizado los afrodescendientes no solamente han sido desde la parte cultural, sino que o deportiva, sino que han sido desde otras maneras, o culinarias, que también siempre dicen que la parte culinaria, que es súper rica la comida, pero también hay escritores que han tenido, ¿verdad? Que han escrito cosas maravillosas, pero no se les da el reconocimiento, o que han realizado teorías étnicas raciales, pero claro, como partimos desde el eurocentrismo y desde las personas blancas no sufren racismo, entonces no lo vemos dentro de la academia, ¿verdad? No los vemos desde acá. Y para finalizar como un poquito con las caras del racismo epistémico, propuesta por Lewis, tenemos la marginalización académica. ¿En qué consiste esto? La infravaloración de los contenidos, la infravaloración de los grupos racializados y la infrarrepresentación de mujeres y hombres negros en los espacios de producción de conocimiento en la academia, ¿verdad? Entonces, la infravaloración de contenidos, que no observamos contenidos étnicos raciales dentro de la academia. Esto es un espacio que intenta romper eso, ¿verdad? Que los hablemos, que los visibilicemos para poder entenderlos y al final intervenirlos, ¿verdad? La infravaloración de los grupos racializados. Conocemos cuántas personas, estudiantes negros tenemos en la universidad, porque es importante identificarlos. ¿Cómo vamos a poder abordar sus necesidades? ¿Estas poblaciones tienen necesidades específicas? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos si no los identificamos? Y la infrarrepresentación de mujeres y hombres negros en la producción de conocimiento académico. ¿Cuántos profesores están en la academia? ¿Verdad? Inclusive, es más probable una contratación en la universidad de una persona blanca hablando de temas étnicos raciales o afrodescendientes en las universidades que una propia persona negra que posee los conocimientos, ¿verdad? Y que sea contratada en la universidad. Entonces, dentro de una de las frases de las entrevistas que hizo Luby, entonces está esto,
lo triste también es que esa formación académica es una formación que hace que la gente termine perdiéndose, porque la gente indígena y la gente negra no va a encontrar ahí cómo reforzar sus raíces identitarias. Entonces, entendámonos, bueno, yo fui una estudiante afrodescendiente en UCR, y bueno, yo no tuve profesores afros ni indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconectar con mis raíces identitarias si no vemos personas en las universidades que respondan a nuestras raíces, ¿verdad? ¿Cómo pactar desde ahí? Y en esta parte los vamos a poner a... ¿Cómo estamos de tiempo, Gaby? Vamos bien, Fran, nos quedan 29 minutos. Súper, perfecto. Entonces, les vamos a dar como 5 minutos, los vamos a poner en grupos. Tal vez en grupos, ¿cuántos somos? 23. No, Somos 22. 20, son 20, creo que serían 5 grupos. Ok, sí. ¿Qué es lo que van a hacer en ese trabajo grupal? Es solo que intenten idear una acción concreta como estudiantes o funcionarios SUNED podamos realizar para reducir el racismo epistémico. Yo sé que los estoy poniendo así como una gran tarea, pero es una lluvia de ideas. Y ahí por lo menos sacar una acción. De eso, ¿verdad? De las cosas que veníamos hablando, y les expuse, ¿qué consideran ustedes que podamos realizar una acción concreta a partir de sus realidades, ¿verdad? Puede ser que, bueno, yo soy estudiante y bueno, y considero que podemos hacer tal cosa. O bueno, yo participo en, bueno, ahora que escuché que alguien estaba en producción de audiovisuales, ¿cómo podemos reducir? Bueno, yo considero que podemos hacer esta propuesta. ¿Okay? Y es una por grupo, pero bueno, Jay, si tienes más, ahí yo no me enojo. Pero bueno, por lo menos una acción. Entonces, Gaby, no sé si podemos hacer los grupos y de ahí serían 5 minutos, ¿verdad? Para luego puedan venir y exponerlos en grupo. Voy a ponerles la pregunta o la tareita aquí en el chat para que cuando se vayan a los grupos, bueno, gracias Gaby, puedan irse con la tareita que tienen que hacer. Se les van a hacer en grupos, tienen como 5 minutos, una acción en concreto. Ok, dice Rocío. Ok, ahí, pero igual intentan trabajar lo que puedan en grupo para que conversen ahí de lo que vieron en las presentaciones y si les ocurren alguna idea, luego lo pueden compartir. Voy a abrir las salas. Gracias, Gaby. Silvia, no te distribuyo en ninguna sala. Bueno, nos dejamos a Silvia. Gaby, te puse un mensaje. Ok. Voy a detener la grabación.
Listo. Yo creo que listo, ya estaríamos, ¿verdad? Fran, solo Ok, quédame un segundo porque, no sé, la configuración hace que cuando vuelven a ingresar todos pierdan el micrófono. ajá. Entonces, si les vas a pedir que abran micrófono, tengo que permitírselos a todos manualmente. Ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Ok, ajá, están sin audio y video. Ujú. Bueno, ya puedes avanzar, ya estoy terminando de darles a todos. Perfecto. Bueno, yo sé que es muy poquito tiempo, pero bueno, la idea es, era una lluvia de ideas, ¿verdad? Porque cada una de esas acciones fijo va a necesitar muchísimo trabajo, pero eso es un tentepié que le dicen, ¿verdad? Para más acciones y más talleres. Entonces, bueno, vamos con algún grupo. No sé, bueno, yo no supe quiénes pertenecían a cada grupo, pero tal vez por nombre podríamos empezar por Anita, el grupo de Anita, Cerdos Cerdas. ¿Quién estaba con Anita María Cerdos Cerdas? El grupo. O hablo yo del grupo donde estaba Melissa y no me acuerdo otra compañera. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, en el grupo estábamos, una compañera planteó pues fomentar más la investigación en estos temas. Y por otro lado, también se estaba comentando que desde la parte del campo de la educación pues se invitara también a la discusión de estas temáticas. Juntando las dos ideas, pues por mi parte también planteé eh, que digamos que se dé una línea de investigación en alguna de las carreras o como eje en todas las carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y en la Escuela de Educación para que sea tomado en cuenta en los trabajos finales de graduación. Yo desconozco cómo funciona eso, sé que como que les dan ciertas líneas o temas específicos a los estudiantes para que desarrollen investigación en algunos temas en particular y entonces pues podría coordinarse para que esta sea una línea. Por otro lado, entonces, Melissa planteaba que también entonces se podría hacer, promover una cátedra para que desde la cátedra entonces se promueva esto. Pero bueno, son ideas, ¿verdad? Es una lluvia de ideas. La idea es por lo menos que sí se invite, porque a veces incluso he escuchado que hay temas ya pues muy específicos y la idea también es darle a los estudiantes la opción de investigar en otras temáticas que sean de su interés. Más si estamos trabajando en un trabajo final de graduación donde deberían de investigar en algo que les guste y que no les impongan. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Tatiana. Al grupo también de Lisbeth, Guillermo, Rocío y Melissa. Y ahí sí, realmente se necesita como más investigación, más de estas temáticas, inclusive pues promover más del tema en todas sus áreas. ¿Verdad? Yo creo que también a nivel en general existe un miedo de hablar sobre racismo, ¿verdad? No sé si ahí tal vez concuerdan algunas personas conmigo. Y este miedo de hablar de estos temas que son reales, que están en la cotidianidad, vienen porque no, como Costa Rica, el Costa Rica pura vida va a permitir racismos, ¿verdad?
pues sí se da, y estar en silencio es parte de promover que no se visibilice las personas que han sufrido pues estas formas de opresión. Entonces, muchísimas gracias por esas anotaciones. El grupo de Anita. Anita, ¿puedes encender el micrófono? O si estás ocupada, yo puedo como comentar el comentario que has hecho. O tal vez alguien del grupo de Anita lo puede comentar, las discusiones que tuvieron. Bueno, Anita comenta, al encontrarse vigente el Decenio Afro 2015-2024, se puede informar y formar más acerca de sus derechos y aportes. Claro, nos podemos validar de políticas y de leyes. Costa Rica yo creo que no tiene problemas de leyes. El problema es que se llegue a su ejecución, ¿verdad? Porque hay muchísimas leyes que no se ejecutan. Guillén Díaz. Gracias. Que yo creo que yo estaba en el grupo con Anita, pero es que no sé si fui solo yo la que tuvo problemas, pero no las pude ni ver ni escuchar durante el rato que estuvimos ahí. Entonces, por lo menos para decirles lo que yo analicé. Bueno, yo trabajo en Promade, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros ahí tratamos de mantener vigente es los lineamientos transversales, ¿verdad? Donde la interculturalidad y toda la parte de todo esto, ¿verdad? Lo que tiene que ver con género, lo que tiene que ver con equidad, con igualdad, con racismo, con todo este montón de cosas de las etnias, ¿verdad? Siempre tenerlos muy presentes a la hora de editar los libros, ¿verdad? Y en los ejemplos que ponen los profesores, en las imágenes, bueno, las autoras y los autores, las imágenes que se utilizan, siempre tratamos que sean, que abarquen la mayor cantidad, ¿verdad? De personas, sobre todo de nuestro país, pero pensando específicamente en la parte académica, ¿verdad? Fue puña, yo decía, qué difícil, porque ¿cómo le voy a llegar yo a decir a un autor, por ejemplo, que tiene que incluir a X escritor en su libro, ¿verdad? Y cómo a través del libro hacerle del conocimiento al estudiantado de que es una persona negra, ¿verdad? Eso es una tarea que tengo. De alguna manera se puede hacer, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos reunimos en primera instancia con los autores y las autoras, siempre les decimos que tenemos que ser muy variados en todo lo que utilizamos, precisamente por este eje transversal de la universidad. Entonces, sí, tengo que darle un poquito más de pensamiento, pero la primera tarea que me queda a mí personalmente y transmitírsela a mis compañeros de Promade es que cuando nos asignen las unidades didácticas o el material que nos toque, tratar de informarnos nosotros un poquito más sobre personas a nivel académico que hayan incursionado en esa área del saber, ¿verdad? Porque muchas veces eso se lo dejamos únicamente a la persona que está escribiendo, ¿verdad? Porque confiamos en que ellos son los expertos en el conocimiento, claramente. A mí no siempre me asignan libros que tienen que ver con mi área de expertise. Entonces sí, empezar a empaparme un poquito más de eso para de esa manera en algún momento poder hacer algún tipo de sugerencias para las personas que están escribiendo. Eso sería. Muchísimas gracias, Kai, y el grupo en donde pertenecías. Creo que los aportes que has hecho son demasiado importantes y yo creo que cada uno aquí se va a ir seguro con un reto personal, ¿verdad? De cómo hacer un impacto hacia esto. Yo creo que también a nivel visual hay mucho que hacer de que cómo representamos a las personas sea diverso, ¿verdad? Incluyendo a personas afrodescendientes más en un país como Costa Rica, que tiene una diversidad de población. Entonces, muchísimas gracias por estos aportes. Y claro, Jay, ¿verdad? Hay desafíos porque es pensar fuera de que todos somos igualiticos y que hay que visibilizar de los aportes de las personas. Yo creo que, bueno, no conozco como tu área de acción, pero, ¿verdad? Como si la persona, vamos a ver,
Es que no sé si entendí, como si la persona que está escribiendo es afrodescendiente, cómo hacerla reconocer, o si un autor es afrodescendiente, cómo visibilizarlo, ¿verdad? Si la persona que está escribiendo es afrodescendiente, no es tan problemático, entre comillas, porque las contraportadas de los libros siempre llevan una fotografía y se pone un mini resumen de las características académicas de esta persona. Estaba pensando sobre todo en cómo motivar a las personas que están escribiendo los textos para que piensen en utilizar autores a la hora de citar teóricamente, que utilicen autores que sean afrodescendientes también, ¿verdad? Que de pronto esa parte puede que no sea tan complicada, porque si existen, están en el medio académico, que los utilicen no es tanto el problema es cómo a través del libro darle a conocer a la persona que está leyendo que están leyendo una teoría de una persona afrodescendiente, ¿verdad? Porque uno no va a poner en el texto, como dijo fulano de tal, persona afrodescendiente, que es una cosa que de hecho aprovecho para hacerles como la pregunta, ¿verdad? Porque a veces uno, bueno, yo soy mulata, pero yo no tengo los mismos problemas que las personas afrodescendientes. Ahí me disculpan que no ponga la cámara, pero es que estoy desde el celular y ya tengo poca batería. ¿Cómo hace uno justamente para realzar estas cualidades de una persona negra sin que otras personas lo entiendan más bien como una discriminación positiva, ¿verdad? Como a la hora de realzar esta característica, más bien estoy diciendo, vean, ella es negra, tienen que tener, no sé, algo diferente, ¿verdad? Porque no es esa la idea, yo eso lo tengo muy claro. Pero ¿cómo hace uno, digamos, en este caso que me estoy planteando de cómo escribir en el libro, a la hora de decir que un autor es afrodescendiente, qué impacto puede tener eso en el lector, ¿verdad? Sí, hay ciertos autores que en su autopresentación se autoidentifican y ponen que es una persona afroestadounidense o afrocolombiana, ¿verdad? Entonces ya eso como nos da como ciertos apuntes de que esa persona se autoidentifica. Realmente sí es un desafío, ¿verdad? Porque dentro de estos temas raciales que también son, como toda teoría, están en constante construcción, la autoidentificación étnica pasa por ciertas cuestiones personales, ¿verdad? De identificarse con pueblo, territorio y entre otras cosas más. Pero bueno, a nivel ya de teoría, pues y también a veces nos damos, digamos que solo apartamos la teoría de la persona, ¿verdad? Entonces es como por ejemplo, la persona que yo les conversé de las 3 caras del racismo, indagar un poquito de la persona quien está construyendo el artículo, ¿verdad? Ya es otro tema, ¿verdad? A ver si esta persona se le tiene que poner en el libro, ¿no? Si es afrodescendiente, yo creo que va más del tema que van hablando, pero sí entiendo los desafíos y bueno, y es algo que, que espero que en equipo ahí puedan como ponerse de acuerdo, pero sí obviamente pensar desde estas barreras para visibilizar la producción por personas indígenas y por personas afro, creo que es muy valioso y muy necesario de hacer, ¿verdad? Porque no lo vemos así cuando son personas blancas, ¿verdad? Que a veces decimos, bueno, no sé, esta persona en los libros de historia o en algunos textos no les ponen blancos, pero por ejemplo, no sé, dicen del país de donde son y para eso no ha tenido como tantas dificultades. Yo creo que sí se puede acoplar, nada más que, bueno, a veces es salirnos de un poquito desde la norma que tenemos y esa norma excluye a veces esas percepciones diversas. Pero bueno, el grupo de Jimena, en donde estaba Jimena. Yo no sé si alguno de los compañeros o compañeras quería hablar, es que nos tocó el grupo que más había hablado de por sí en la reunión. O les cuento yo.
Bueno, parece que no. Bueno, en el grupo nos faltó una que no nos dio tiempo porque 5 minutos era muy poco para estos temas tan lindos, pero sí hablamos, por ejemplo, desde el PAM SEIDI, hablando de lo importante que es ser inclusivos en las representaciones gráficas cuando se está produciendo algún material, y también en proyectos como el que mencionó ahora, que por dicha puso el vínculo en el chat, que tiene que ver con el reconocimiento de la herencia afro. También habló Diego, me parece un poco cualquier cosa, Diego, ahí me interrumpe, de la importancia del lenguaje inclusivo e intencionado y la representación que tiene que haber en este tipo de lenguaje. Yo hablé un poco también de lo importante de la representación de nuestras personas funcionarias, estar atentos y atentas de si de verdad la universidad está generando lo que tiene que generar para que haya una representación suficientemente amplia tanto de las funcionarias como de reconocer a nuestra población estudiantil. Y bueno, proyectos asociados a la población también, como lo estaba mencionando ahora Melissa y alguna otra compañera de una cátedra dirigida a eso, o proyectos de extensión que estén directamente relacionados con las barreras y las características de las diferentes poblaciones. Y yo creo que hasta ahí, pero sí hay mucho que hacer y bien bonito. Muchísimas gracias. ¿En qué grupo estaba, Jimena? ¿Con quiénes? Estaba con Diego, Seidi y Marilyn. Seidi Maroto, Diego Morales, Marilyn Fallas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y creo que me faltan, eran 4 grupos, ¿verdad, Gaby? Creo que me falta Sí. un último grupo. Creo que en el que estaba Guillermo y Marilyn, no estoy segura. Bueno, Ercilia creo que encendió el micrófono. Marilyn estaba Sí, con bueno, nosotros en el grupo de Jimena, perdón. Ah, ok. y en el grupo 4, si no me equivoco, estábamos Emanuel, Carla y Jamie, me parece que éramos. No sé si los compañeros quieren hablar. Es que no nos dio tiempo de definir quién iba a hablar, ¿verdad? Pero bueno, yo puedo hablar. Tranquila. Sí, porque nos sacaron de pronto. Bueno, hicimos una propuesta de poner un curso obligatorio, como todos éramos funcionarios, entonces colocar un curso obligatorio para funcionarios en la UNED, como los que tenemos de ética, ya se me olvidó, control interno y esos que nos obligan a llevar, bueno, no nos obligan, ¿no? Pero tenemos que llevarlos, entonces colocar un curso que sea así para todos los funcionarios, pero que sea un poco como interactivo, que no sea que sea un poco más práctico, que no sea solo pura teoría, sino que también tenga práctica y ojalá tenga alguna gira que se pueda ir a conocer la realidad, ¿verdad? O hablar con alguna de las personas, que incluya una gira y un compañero, creo que fue Manuel, no, una de las compañeras, Carla o Jamie, no me acuerdo cuál fue las que dijo que podíamos incluir un podcast, ¿verdad? Que se hiciera un podcast también sobre esto. Y también, bueno, eso por un lado. Ah, bueno, y que también tuviera el lenguaje inclusivo del que ya venían hablando en los anteriores grupos. Y también como parte de una divulgación que se podría incluir tal vez en las orientaciones académicas para que esto le llegue a la población estudiantil también. No solo se queden en los funcionarios. Entonces, como esas serían como las dos propuestas. Incluso ahorita, bueno, ya que estábamos hablando, a mí se me ocurrió una que podría ser que en alguna de las reuniones de las cátedras, los encargados de cátedra incluyeran el tema de conversación con sus tutores, que llevaran como algún especialista. Lo digo porque ya a mí en algún caso me tocó, yo fui a 2 cátedras y tenían una reunión de encargados de cátedra y dimos una charla sobre un tema ahí, ¿verdad? Y ellos convocaron como en sus reuniones de cátedra normal donde tocan los temas propios de la cátedra, abrieron un espacio pequeñito y se hizo una charla, ¿verdad? Entonces tal vez esta se me ocurrió ahorita de pronto, esa no la saben los compañeros, se me acaba de ocurrir. Entonces esas serían como no sé si los compañeros quieren decir algo. Tal vez ahí una de las cosas que yo les mencionaba era, el tema es cuando hay que erradicar algún tipo de conducta que es histórica, asentada en la sociedad, hay que demostrar a través de que el racismo es
son acciones, no solamente es teoría. Entonces, cuando leemos la teoría podemos entenderlo, pero nos tienen que ejemplificar, o sea, que yo lo pueda ver desde mi forma de hablar, que eso trae una historia, tenemos que empezar a hacer cambios, y para hacer esos cambios tengo que sentirme mal o ridículo con lo que estoy haciendo, pero eso lo veo a través de otros hablando. Por ejemplo, un video a mí me puede... Cuando usted lo ve, usted dice, uy, mira, sí, yo he hecho eso. Yo he hecho eso y esto es así. Si queremos cambiar racismo, tenemos que demostrarlo en nuestro diario vivir cuando aplicamos racismo. O sea, hay actitudes y mucha gente dice, no, yo no soy racista, pero resulta que nuestra forma de hablar ejemplifica cómo fuimos educados en un ambiente racista y con cualquier población, no importa cuál sea. Y entonces por eso es que yo le decía a las compañeras que mostrar ese tipo, que el podcast puede servir, unos videos, o sea, que me muestre cómo yo en mi diario vivir, mediante mi forma de hablar, en mi forma de actuar, estoy realizando acciones racistas y eso ayuda a poder ir borrando esa parte. Perfecto, Emanuel. Muchísimas gracias por los aportes de ambos, Ercilia y Emanuel, y en general de los grupos. Creo que han dado ideas súper valiosas y que tal vez podamos realizar una acción con la Defensoría para, ¿verdad? Divulgar como esas lluvias de ideas como para que inspiren a las demás agrupaciones, ¿verdad? Ya le doy la palabra a Sadie, solo como para comentar lo que comentó, lo que mencionó Emanuel. Me encanta que mencionaras, ¿verdad?, acciones contra el racismo, porque existe el racismo en la educación superior. Yo he recibido comentarios racistas de una profesora cuando estudiaba, que como era morena podría resistir más al sol, decía, entonces como que podía llevar más al sol. Esos comentarios desafortunadamente lo dice la gente que es educadora, entonces bueno. Y se me ocurrió algo de Kai, que me fui con lo que estábamos conversando, que hay bibliotecas que son de temas técnicos raciales, pero tal vez dentro de esas bibliotecas que son de ahí, tal vez alguno converse o, ¿verdad?, o transverse el tema de alguno de los autores del libro. Bueno, yo tengo, como yo le estaba comentando a Gabriela, yo tengo una carpeta que dice Afro y tengo como 206 libros, artículos y de todo. Entonces, tal vez ahí alguno le pueda servir, como hacer bibliotecas, ¿verdad?, que sean del tema y que tal vez ahí usted nada más se los pasa a los autores y puedan hacer. Sadie. Gracias. Sí, digamos, bueno, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, igual ahí va. Yo conversaba con mis compañeros acerca de que entiendo la importancia de esta inclusión o exclusión positiva, ¿verdad? Que se hable de un grupo específico aquí de los afrodescendientes, pero también me preocupa eso a nivel universitario. Esto porque como parte del sistema, ¿verdad? Nosotros sabemos que desgraciadamente somos la parte de educación y también la parte universitaria, somos excluyentes per se, ¿verdad? Aquí, como usted muy bien lo menciona, somos parte de este sistema, ¿qué podríamos decir? Como de producción en masa, por desgracia, ¿verdad? En donde es mucho más fácil pensar que todos somos igualiticos, ¿verdad? Creo que somos también un ejemplo de esta educación que se ha venido dando desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad y que hay que verle sus bondades, ¿verdad? También porque a pesar de que vivimos en un ambiente, como hablaban ahora los compañeros, en donde hay una serie de comentarios y demás que están aceptados, ¿verdad?, socialmente, que no deberían de serlo, eso tenemos que irlo trabajando día a día y viendo la posibilidad de quitar el racismo en todo sentido, ¿verdad? No solo hacia un grupo específico. Usted hablaba de otro grupo, ¿verdad?, que sufre mucho estas cosas, que son los pueblos originarios, pero a mí me parece todavía un énfasis más enriquecedor ver, digamos, todos
esta mezcla que tenemos, ¿verdad? Nosotros mismos, porque esto de ser los suizos centroamericanos, ¿verdad? Esta construcción tan idiosincrática y hasta ridícula en la que hemos caído los costarricenses, ¿verdad? Que nos creemos incluso muy diferentes a toda la región, creo que es algo muy perjudicial. Y creo que eso, como les digo, se ha venido cimentando a través de la educación. Ahora, en cuanto a estas exclusiones positivas que podemos ver, yo sí considero como productora académica y de material didáctico, que la inclusión es buena, ¿verdad? En todo sentido, esto de los grafismos, ¿verdad? De ver a gente de diferentes colores, como somos todos, ¿verdad? Que tenemos mucha diversidad de colores y también personas con retos a la hora de movilidad, ¿verdad? Con silla de ruedas, con bastones, porque así somos, ¿verdad? Todos. Es algo muy enriquecedor. Además, puedo hablar como una acción afirmativa que ha hecho la universidad, que también o sea, se puede ver de una buena manera y también de una manera preocupante, es lo del diseño universal del aprendizaje, ¿verdad? La política del DUA, en tanto que ya es parte de nuestro quehacer académico. Tenemos que incluir ahí y es una inclusión de todos, ¿verdad? Entonces, digamos yo como productora académica, bueno, además como filóloga y apasionada por la lingüística, me preocupan esta serie de pérdidas que se están dando, como por ejemplo del inglés limonense que usted hablaba. Entonces, aquí se parte que si el DUA dice que tiene que estar adaptado para todos, yo esperaría que en un mediano largo plazo podamos ver, por ejemplo, los materiales digitales de la universidad traducidos a múltiples idiomas que se hablan en Costa Rica, ¿verdad? Como por ejemplo el inglés limonense y tal. Y en cuanto a una crítica, ya para cerrar, porque como dijo Jimena, hay mucho de qué hablar sobre esto, del sistema universitario como tal, a uno como investigador, como estudiante o tal, le obligan a ir a marcos teóricos reconocidos y por desgracia ese reconocimiento parte de la visión de la otredad, por lo general, ¿verdad? De lo que nos dicen los teóricos europeos. A mí me ha pasado, digamos, como filóloga, que he tratado de echar mano de diferentes discursos del feminismo o de diferentes grupos humanos y de plano, al menos en la Universidad de Costa Rica, donde tengo mi primer título, fue rechazado y criticado, ¿verdad? Toda esta inclusión de otros discursos porque no se pueden sostener, se habla, ¿verdad? Que ese es el racismo sistemático y ver al otro de una forma despectiva, ¿verdad? Todos estos saberes y tal, se rechaza. Entonces, por ejemplo, si a uno le pasaba esto, a mí, digamos, que me interesaban estos temas, como estudiante de grado, imagínense los retos a los que me hubiera enfrentado al presentar una tesis de esa manera, como usted lo hablaba, ¿verdad? Que muchas veces no se tiene ni lector o se rechaza el tema per se por el mismo desconocimiento o por la falta de acceso a todas estas bibliotecas que usted nos dice, ¿verdad? Que tampoco son de tan fácil acceso como todo lo demás que está masificado, ¿verdad? Indexado y tal. Entonces sí, ya para cerrar, a manera de conclusión, creo que como decía el compañero Emanuel, lo que uno tiene que hacer es verse y construirse día a día, ¿verdad? Y saber la existencia de voces múltiples y como profesor universitario, estudiante universitario, productor académico o en el espacio que nos toque en la universidad, de promover y hacer acciones afirmativas en ese sentido, ¿verdad? Para ir viendo el cambio, no tan fácil, no tan rápido como uno quisiera, pero sí de la mejor manera posible en un sistema tan violento como en el que estamos inmersos en la sociedad. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Heidi. No, realmente todo lo que apuntó es sumamente importante y
Y verdad, cómo hace falta el tiempo para hablar de tantas cosas y en tanto que se requiere injerencia, no solamente desde la parte filosófica académica, sino de la extensión. Bueno, yo pertenezco a Vicerrectoría de Extensión y nuestro lema es la Universidad de los Territorios, pero vamos a los territorios y somos reproductores entonces de los conocimientos masificados, de los conocimientos eurocéntricos, o validamos esos conocimientos que ya hay en los territorios, de las personas que producen experiencias en su cotidianidad y conocimientos que necesitan ser visibilizados y necesitan ser, ¿verdad? Propios de validar. Pero bueno, yo siento que ojalá tal vez realizar otra actividad para abordar como los otros temas que quedaron, racismos como tal, acciones antirracistas y entre otras maneras. Pero bueno, le doy el paso a Gabriela para que podamos ir haciendo el cierre. Muchas gracias, Fran, por toda esa reflexión a la que nos has llevado. En el chat coloqué la sistematización de las propuestas que han realizado, como para que las puedan leer y decirnos si nos hace falta alguna, porque ese tipo de propuestas son las que nos ayudan a avanzar como universidad y a que otros y otras que no estuvieron aquí en el taller puedan como reflexionar un poco. Entonces, muchas gracias por leerlas y ahí esperamos los comentarios. Le vamos a dar el pase a Jimena Celedón Pérez, coordinadora del Programa de Desarrollo Educativo, para que nos ayude a construir el cierre y posteriormente doña Lucía Arce Vares. Gracias, Jimena. Hola. Bueno, no, muchísimas gracias más bien por darme un espacio aquí. Qué congoja y qué pena. Bueno, yo creo que estos espacios de reflexión siempre nos nutren, siempre nos ayudan y bueno, ya las que me han conocido y los que me han conocido saben que me gusta ponerle a esta reflexión y a estas palabras acciones específicas. Un poco obsesionada con que las cosas pasen. Yo creo que lo mencionaron ahora algunas de las compañeras. Nada, explicar un poco el proceso que vivimos, por lo menos desde desarrollo educativo. Nosotros tenemos algunas acciones que tienen que ver con la inclusión de personas históricamente, ¿verdad?, dejadas de lado, vulnerabilizadas, pero hay muchísimas acciones de estas que son por casualidad, que van pasando. Por ejemplo, le mencionaba a mi grupo que tenemos en la planilla la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad nombradas en el programa. Bueno, esto es por casualidad, porque tenemos el programa del ESCO, ni modo que no, ¿verdad? Nuestras 6, 7 profesoras son personas sordas, pero también hay otras acciones que tienen que ser intencionadas, que tienen que tener que ver con el saber nosotros de estas situaciones que se presentan y saber que tenemos herramientas para generar un cambio. Una de estas acciones intencionadas está aquí, ¿dónde está? No sé dónde les aparece a ustedes, Francini, ha sido de verdad una delicia poder contar con ella, sobre todo desde su activismo y desde su pasión hacia esta comunidad y hacia las personas que deberíamos de tener la mayor participación posible. Quería nada más un par de palabritas, hacer la diferencia entre la diversidad y la inclusión. Sí es importante que nosotros tengamos una representación y una diversidad tanto en nuestros trabajos como en nuestra vida cotidiana, pero también está la inclusión, que son las acciones específicas que nosotros estamos claros que tenemos que hacer para que todas las personas puedan ser parte de la vida plena, del trabajo, de la comunidad. Entonces, un poco estar claros qué es lo que estamos haciendo, si es parte de la diversidad y demostrar la diversidad que tenemos, o si son acciones específicas intencionadas hacia tener mayor representación. Y nada, agradecerle a la Defensoría, por supuesto, que siempre está, ¿verdad?, volando, y a Francini, que está dispuesta también a romperlo todo y reconstruirlo desde la universidad pública. Muchas gracias, Jimena. Doña Lucía. Bueno, voy a hacer un brevísimo cierre de la excelente participación de Francini y después nada más nos despedimos. Tuvimos hoy una impresionante charla sobre determinismo genético titulada El racismo epistemológico, este determinismo soportado en la supremacía blanca,
¿verdad? Ese racismo que no solo abarca una descripción desde la persona negra en periodos imperiales distintos en diferentes partes del mundo, una partición de África repartida entre países europeos que llega hasta nuestros días y que además no solo está definida por el color de la piel, por la sobreexplotación de las personas, sino que también nos explicaba Francini, lo aprendimos hoy, está vista desde y entendida desde un racismo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento. La comunidad científica en el mundo, por supuesto, sobre todo blanca, pero que ha impuesto sobre otros, ha aceptado este determinismo genético y lo ha reproducido hasta nuestros días. No hay evidencia científica, nos explicaba Francini, que pueda demostrar que esto sea así. No hay diferencias en cuanto a los cerebros de los blancos y los asiáticos y los negros, ¿verdad? Porque esto no existe. Sin embargo, prevalece todavía esa supremacía blanca en el mundo, homogenizada, jerárquica, que ha invisibilizado a otros grupos humanos y que los ha puesto en una posición de inferioridad. Y esta es nuestra lucha. Y de aquí se derivan las propuestas que hoy me han encantado y me han sorprendido. ¿Cuántos siglos, compañeras y compañeros, cuántos siglos han pasado desde la definición de estereotipos del esclavo negro y sin embargo hoy todavía prevalecen? Ya lo decía nuestro compañero Emanuel, ¿verdad? ¿Cuántas veces todavía en frases o en cosas que parecieran a veces ofensivamente jocosas o que nos seguimos refiriendo y que casi a veces las tenemos automáticas? Yo tengo una gran amiga que ella es negra y que ella, cuando le preguntan lo siguiente, responde de esta manera. A ella le preguntan con frecuencia, ay, ¿usted de Limón? Por ser negra. Ella es de San José, pero cuando le preguntan, ¿usted de Limón? Ella, en una cultura de paz, dice con absoluta ternura, no, yo soy de chocolate. Entonces, en este quehacer desde una cultura de paz es muy importante, ¿verdad? Que podamos sacar el epistemicidio, perdón, ahí me ayuda Francini, epistemicidio, mencionaste, ¿verdad? Esto de excluir a grupos desde la producción y el valor del conocimiento. Entonces, cierro diciendo que es tiempo de superar la marginalización académica que se han hecho a diferentes grupos que no están compuestos por personas blancas, a pesar de que lo que más cuesta que cambie en el tiempo son las mentalidades. Debemos sumarnos y ya están las propuestas, gracias Gaby, sobre la pizarra para que podamos generar el cambio, sobre todo desde nuestra casa de enseñanza, una casa de enseñanza de educación superior y por supuesto, ahora que Francini decía, ¿qué tal si la Defensoría aglutina todas esas propuestas? Por supuesto que sí, nos vamos a dar la tarea, trabajamos con todas las poblaciones, pero necesitamos de los brazos y de la inteligencia y de la fuerza de todos ustedes y para poder concretarlas, pero por supuesto que les vamos a dar seguimiento. Para cerrar, solo quería leer una poesía así muy, muy cortita de un poeta negrista costarricense que se llama Nicolás, bueno, que se llama, ya murió, Nicolás Guillén, y que probablemente ustedes han escuchado, y que dice de esta manera, nada más para terminar, enternecidos con esta magistralidad que don Nicolás nos hizo llamar a la reflexión un momento. Y dice así, la sangre es un mar inmenso que baña todas las playas. Sobre sangre van los hombres navegando en sus barcazas. Reman, que reman, que reman, nunca de remar descansan. Al negro de negra piel, la sangre el cuerpo le baña. La misma sangre corriendo hierve bajo carne blanca. ¿Quién vio la carne amarilla cuando las venas estallan? Sangrar sino con la roja, sangre con que todos sangran. Ay del que separa niños porque a los humanos separa. El sol sale cada día, va tocando en cada casa, da un golpe con su bastón y suelta una carcajada. Que salga la vida al sol de donde tantos la guardan y veréis como la vida
corre del sol empapada. La vida, vida saltando, la vida suelta y sin vallas, vida de la carne negra, vida de la carne blanca y de la carne amarilla con sus sangres desplegadas. Sobre sangre van los humanos navegando en sus barcazas, reman, que reman, que reman, nunca de remar descansan. Ay de quien no tenga sangre porque de remar acaba, y se acaba de remar, da con su cuerpo en la playa un cuerpo vacío y seco, un cuerpo roto y sin alma. Un abrazo, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por participar, por todos los aportes y por acompañarnos en este día. Sigamos adelante, creciendo y construyendo.